Te contaré el pasado de Edward Cullen, la verdadera razón por la que Carlisle lo transformó, que Edward buscó consumir sangre humana y cómo friendzoneó a Rosalie y a Tanya. Pero antes, dale like a este video. Yo soy Michelle Sank y comenzamos. El nombre completo de Edward es Edward Anthony Mason Cullen. Nació en 1901 en Chicago. Sus padres se llamaban Elizabeth y Edward Mason, más Edward era hijo único. Su padre era un prestigioso abogado, así que Edward vivía bien. Lo único que le faltaba era un poco más de cercanía con su padre. Eran algo distante, pero con su madre eran muy unidos. Cuando Edward estaba en la adolescencia ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y Edward estaba emocionado con la idea de convertirse en un soldado, al punto que solo estaba esperando los 18 años para enlistarse. Este deseo de Edward venía temblando a su madre, pero sus planes se cayeron cuando llegó la fiebre española, que mandó a Edward y a toda su familia al hospital. Casualmente es el hospital donde trabajaba Carlisle, quien ya era vampiro y trabajaba día y noche, pues no necesitaba descansar y se sentía impotente por ver a tanta gente morir. Carlisle atendió a la madre de Edward, pero no pudo salvarla y ella en su lecho de muerte le pide a Carlisle salvar a su hijo de cualquier forma, ya que la madre de Carlisle había notado que el doctor no descansaba y pues tenía sus sospechas. La petición de la madre de Edward movió los sentimientos de Carlisle, además de afectarlo mucho, y Carlisle, guiado por la soledad, decidió llevar a Edward a su casa. Pero Carlisle tenía sus dudas de transformar a Edward, pues él no conocía a más vampiros que se abstengan de consumir sangre humana. Por esa razón, Carlisle trató de replicar la mordida que le hicieron a él. Era una mordida pequeña justo en la mano, lo que hacía que el veneno avanzara de forma más lenta y la transformación fuese más dolorosa. Pero Carlisle decidió replicarla de todas formas, ya que no sabía si la forma de la mordida tenía que ver con la capacidad de controlar la sed. No estaba seguro, pero por si acaso. Carlisle transforma oficialmente a Edward en 1918 a los 17 años de edad. Rápidamente Carlisle y Edward crean un lazo muy fuerte como padre e hijo, y así es como Carlisle lo presenta a otros vampiros. Carlisle se da cuenta de los poderes de Edward, ya que Edward comenzó a responder preguntas que Carlisle no había hecho en voz alta. Así se dan cuenta que Edward tiene la capacidad de leer la mente. Muy fácilmente Edward se hizo vegetariano y posteriormente se unió a la familia Esme, quien se convirtió en la madre de Edward. Así completaron su familia de mamá, papá e hijo y todo bien, salvo por un pensamiento que le retumbaba en la cabeza a Edward, y es que 2 años antes de conocer a Esme, un día Carlisle y Edward se encuentran con una conocida de Carlisle. Cuando Edward lee los pensamientos que esta vampira tiene sobre él, ve que los pensamientos de esta vampira hacia él son: pobrecito chico. Carlisle le metió en la cabeza la idea de beber sangre animal, pobrecito, privado del único placer de esta vida. Debido a esto, 10 años después de Edward convivir con Carlisle, decide rebelarse y asesinar a hombres malvados y delincuentes, algo así como un vampiro justiciero. ¡Super Edward! Y su primera víctima fue el ex esposo abusivo de Esme, que esa historia para otro video, pero esto sí es justicia. Edward cazó criminales durante 4 años, pero en 1931 él se cansó, pues se sentía un monstruo. Y Esme y Carlisle lo recibieron con los brazos abiertos. Pero después de esto, Esme y Carlisle se preocuparon de que Edward se convierta en un soltero forever, como yo. Comenta una S si también estás soltero y un corazón si están en una relación. Seguimos. Carlisle, cuando encontró a Rosalie, tenía la idea de transformarla para que ella se convirtiera en la pareja de Edward. Y a pesar de Rosalie estar interesada e intentar llamar la atención
separación de Edward, Rosalind es demasiado vanidosa y sus pensamientos se le hicieron poco atractivos a Edward. Esto no funcionó. Más años después conocen al clan Denali, quienes fueron el primer clan de vegetarianos que los Cullen se encontraban, por lo que se llevaron bien y vivieron juntos un tiempo, pero se tuvieron que ir, pues Tanya, parte del clan de las Denali, quería algo con Edward, pero él la mandó a la friendzone, por lo que decidieron que era mejor irse. Fue hasta agosto del 2003 que los Cullen vuelven a Falls, y fue el 18 de agosto de 2005 que Edward al fin conoce a Bella, y lo que pasa después ya lo sabemos. Hasta acá mi video de hoy. Yo soy Michelle Sank y gracias por acompañarme.